Habéis visto en las páginas anteriores cómo se calculan ahora las derivadas de las funciones, pero sin utilizar la definición, sin utilizar el límite, ¿vale? Porque en la práctica lo que se utiliza son esas derivadas inmediatas y algún tipo de estrategia para saber cuáles son las derivadas de las funciones, ¿vale? No, en la práctica no se utiliza el límite cuando h tiende a 0 o d, no se utiliza, ¿vale? Se utiliza directamente una tabla que ya os pasaré más adelante, pero que se va construyendo esa tabla con lo que estamos viendo poco a poco, ¿vale? Es decir, una tabla de derivadas inmediatas y de fórmulas que se utilizan para hallar la derivada. Pues simplemente avanzamos un poco más sabiendo cuáles son ya las derivadas inmediatas de esas funciones más sencillas. Empezamos por ver un poco de mezcla entre cómo se van operando esas derivadas, esas funciones tan más sencillas y cómo se hallan las derivadas al final. Empiezo con la derivada de la suma. La estrategia que yo sigo y que podéis seguir para ver cómo hago la derivada o de quién tengo que hacerle derivada, si es una suma, si es un producto, si es una división, si es una composición. La estrategia es mirar un poco la función desde lejos, ¿vale? Sin mucho detalle. Entonces yo esa función f de x mayúscula que he puesto aquí, si yo la miro sin fijarme mucho en los detalles, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que hay? Pues estoy viendo que hay una suma de dos cosas, ¿vale? Estoy sumando dos cosas. Cuando precisemos un poco más, me acerco y veo si esas cosas son funciones, si es una x, si es un número, pero son sumas de cosas, ¿vale? Vale, pues si tengo una suma de dos cosas, yo me tengo que ir a cuál sería la derivada de la suma de dos funciones. O de dos funciones, o de dos cosas. Me está diciendo que la derivada de la suma es la suma de la derivada. Entonces, si me acerco un poco más a esta función, yo diría que está compuesta por la suma de dos funciones que a su vez son f minúscula de x, x a la cuarta, y g de x sería logaritmo neperiano de x, ¿vale? Estoy sumando x a la cuarta con logaritmo neperiano de x y quiero hallar la derivada. Lo que me dicen es que la derivada de la expresión grande sería la suma de las derivadas. Pues entonces para ello tengo que calcular primero la derivada de f minúscula, que al ser una potencia pues sería bajo el exponente, le resto 1, ¿vale? Y la derivada de g de x, si es logaritmo neperiano de x, la derivada es 1 partido de x, ¿vale? De acuerdo, pues como mi función al principio es una suma de esas dos funciones y la derivada de la suma sería la suma de las derivadas, pues el resultado sería 4x al cubo más 1 partido de x, ¿vale? No me importa que aquí, en vez de una suma, tenga una recta. Se hace exactamente igual, pero en el resultado, en vez de sumar las derivadas, pues restaría las derivadas, ¿vale? Lo siguiente, ¿qué es lo que ocurre cuando tengo la multiplicación de un número cualquiera por una función? Vale. Hago lo mismo que hacía antes. Si yo miro esta expresión f mayúscula de x desde lejos, sin mucho detalle, lo que veo es que hay una multiplicación de dos cosas, ¿vale? Pues yo siempre que tenga la multiplicación de dos cosas, miro si una de esas dos cosas es un número o es una función. En este caso, 7 está multiplicando a x al cubo. Mi función dentro de esa sería x al cubo, porque el 7 es un número y no es una función. Pues, ¿cómo haría la derivada del producto de una función por un número? Pues multiplicando ese número por la derivada de la función. Calculo entonces cuál sería la derivada de f minúscula de x. Al ser una potencia, bajo el 3 delante multiplicando, le resto un exponente, sería 3x al cuadrado. Luego el resultado f mayúscula de x' sería 7 que multiplica a 3x al cuadrado. Esto todavía puedo operarlo un poco más y 7 por 3 lo puedo multiplicar, es 21, pues 21x al cuadrado, ¿vale? Eso en cuanto a la derivada de la multiplicación de un número real por una función. Vemos ahora cuál sería la derivada del cuadrado de una función. Lo mismo, esta expresión, yo he puesto f mayúscula como x al cuadrado más x menos 3, todo elevado al cuadrado. Si yo lo miro desde lejos, ¿qué es lo que veo? Que le estoy haciendo el cuadrado a algo, ¿vale?
¿Qué es ese algo? Pues ese algo es la función f de x al cuadrado más x menos 3, ¿vale? Entonces tengo el cuadrado de una función. ¿Cómo se hace la derivada del cuadrado de una función? Pues me voy a esa fórmula y me dice que multiplica 2 por la derivada y por la función. Es decir, vamos a calcular la derivada de f minúscula de x. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo me voy ahora a la derivada de f minúscula de x, ¿qué es lo que tengo? Tengo una suma y una resta de cosas, ¿vale? Hemos visto antes que tanto la suma como la resta, cuando quiero hacer la derivada, pues hago la suma y la resta de las derivadas de cada uno de ellos. Pues entonces empiezo haciendo la derivada de x al cuadrado, que sería 2x, sigo haciendo la derivada de x, que sería 1, y le restaría la derivada de 3, que es 0, ¿vale? Y no lo pongo. Pues la derivada de f minúscula, que es una suma y una resta, sería 2x más 1, ¿vale? Bien, entonces la expresión de f' mayúscula de x sería, me dicen que tengo que multiplicar 2 veces la función. La función es x al cuadrado más x menos 3. Y todo eso lo multiplico por la función derivada, que sería 2x más 1. ¿De acuerdo? Pues esa sería la expresión, la dejo tal cual está, no hace falta que haga la multiplicación. Si os dais cuenta, yo esto puedo generalizarlo para cualquier exponente utilizando lo siguiente. Lo escribo por aquí. Si yo tengo aquí f de x es igual a una función elevado a un número cualquiera n, para hacer la derivada de f mayúscula de x, yo lo que hago, bajo la n, escribo la función y lo elevo a un exponente menos y lo multiplico por la derivada de la función, ¿vale? Si os aprendéis este caso, en ese está contemplado cuando la n es un 2, ¿vale? Pues en este ejemplo tengo el coseno de x elevado a la quinta. Estas dos expresiones son iguales, ¿vale? Y hay que diferenciarla con esta. ¿Qué diferencia hay? Pues que en este caso de la f mayúscula, el 5 es la potencia de la función y en este caso el 5 es la potencia de x que está dentro de la función, ¿vale? Entonces, no liaros. Y esta forma de expresarlo es la que se utiliza normalmente y significa lo mismo que esto, es decir, que multiplico por sí mismo coseno de x 5 veces. Vale, pues si quiero utilizar esa fórmula, la función la tengo, n lo tengo, si le resto 1 a n también lo tengo, lo que me faltaría calcular sería f' de x. Si f minúscula de x es coseno de x, ¿vale? f' de x sería menos seno de x, ¿vale? Lo que se me ha olvidado comentar igual que antes. Si lo miro desde lejos, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo aquí? Pues tengo una potencia de algo. Pues me voy a ver qué es ese algo. Ese algo es una función. Pues entonces utilizo cuál sería la derivada de la potencia de una función, ¿vale? Según la expresión, hemos dicho que f mayúscula prima de x sería bajo el exponente, que es un 5. Elevo a un exponente menos la función, es decir, coseno de x elevado en este caso a la cuarta. Y lo multiplico por la derivada de la función, que en este caso, como la función es coseno de x, la derivada es menos seno de x. Ya está. Y esta sería la expresión que tendría, la derivada de la función coseno de x a la quinta, ¿vale? Y esa a la quinta está fuera, es decir, influye en el coseno de x entero.